Hoy nos metemos de lleno en una decisión que, la verdad, ha movido bastante el tablero geopolítico. El reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de Francia. Lo anunció Macron en la Asamblea General de la ONU. Sí, y no es un hecho aislado, ¿eh? Viene después de que otros países occidentales importantes como Reino Unido, Canadá, Australia hicieran lo mismo. Exacto. Y antes ya lo habían hecho España, Irlanda y Noruega. Así que, bueno, se habla de una especie de ola. Totalmente. Y las reacciones, pues como era de esperar, muy polarizadas. Sí, Israel lo ha condenado, pero vamos, con mucha dureza. Mientras que la Autoridad Palestina y Hamás lo celebran. Aunque, bueno, cada uno a su manera, ¿no? Claro, con matices importantes y por razones distintas. Nuestro análisis de hoy se basa en varias fuentes que miran esto desde distintos ángulos. El político, el histórico, las posibles consecuencias. La idea es entender por qué Francia hace esto ahora, cómo se ha recibido en el mundo y, sobre todo, qué puede significar para el conflicto y la región. Ok, pues vamos a desgranar esto. Perfecto. Yo creo que es clave empezar por el contexto, ¿no? La urgencia del momento. Esto no sale de la nada. Totalmente de acuerdo. Las fuentes pintan un panorama en Gaza tremendo. El conflicto ya va por más de 700 días desde la respuesta a los ataques del 7 de octubre del 2023. Uf, muchísimo tiempo. Y la crisis humanitaria es, bueno, dicen que ha superado los peores temores. El 90% de las casas palestinas destruidas, denuncias del uso del hambre como arma, es muy duro. Terrible. Y a eso le sumas el bloqueo diplomático, que no había manera de avanzar. Exacto. De hecho, una fuente dice que estos reconocimientos son consecuencia directa de que, de que han fracasado todos los intentos de alto el fuego y de negociación. No había salida. Pues fíjate, lo interesante aquí es cómo esa crisis humanitaria tan bestia parece que ha empujado, ¿no? Ha forzado un cambio de estrategia en algunas potencias. Sí, como un catalizador. Eso es. Y que Macron eligiera la Asamblea General de la ONU para anunciarlo, eso no es casual. Claro, busca darle más peso, ¿no? Enmarcarlo en el derecho internacional. Exacto. Y además, el propio secretario general de la ONU, Guterres, lo ha apoyado. Dijo algo así como que ser un Estado es un derecho palestino, no un premio. Interesante. Parece un intento claro de romper ese bloqueo diplomático que parecía, que no se movía. Vale, y si nos centramos en Francia, aunque el anuncio es fuerte, las fuentes dicen que no es una ruptura total con su política de siempre. Es más, una evolución. Sí, totalmente. Francia reconoció a Israel muy pronto, en 1949. Ah, mira. Pero luego, en el 67, después de la Guerra de los 6 días, De Gaulle fue muy crítico con la ocupación israelí. Y eso sentó mal en Israel, ¿no? Mucho. Lo vieron como hostil, incluso algunos hablaron de antisemitismo. Y desde ahí, Francia ha intentado tener su propia línea, ¿sabes? No seguir siempre a Estados Unidos. Entiendo. Reconoció a la OLP como observadora en la ONU ya en 1974 y Mitterrand, en el 82, fue el primer líder occidental en hablar de Estado palestino en la Knesset israelí. O sea que ya venían marcando un camino. Exacto. Y más recientemente pues han ido subiendo el estatus diplomático palestino en París, apoyaron que fuera Estado observador en la ONU. Claro, en 2010, 2012, 2015 hubo varios pasos. Eso es. Así que la decisión de Macron, se puede ver como la culminación lógica de esa política pro dos estados. No es algo improvisado, aunque el momento y cómo lo hace sí que son importantes. Vale, entonces, ¿cuál es el argumento concreto de Macron ahora? Más allá de que sea coherente con su historia. Pues mira, lo vende desde dos puntos de vista: pragmatismo y principios. Dice que es un paso clave para revivir la esperanza de la paz. Y también, importante, para garantizar la seguridad de Israel y de los palestinos. Para ambos lados. Sí, pero aquí viene lo más, estratégico y quizá polémico. Macron dice que reconocer a Palestina es la mejor manera de aislar a Hamás. ¿Cómo? ¿Aislar a Hamás? Sí, porque Hamás, dice Macron, rechaza la idea de dos estados. Entonces la apuesta es intentar, neutralizar políticamente a Hamás con este movimiento. Es una lógica curiosa. Reconocer para aislar. Pero ¿no es raro que Hamás también lo celebre? ¿Cómo se come eso? Pues esa es la gran tensión, ¿verdad? Las fuentes lo reflejan. La apuesta francesa parece es a largo plazo. Piensan que si fortalecen un Estado palestino reconocido que se comprometa con los dos estados y con reformas, pues eso, a la larga, margina a los que quieren destruir Israel. Entiendo.
Debilitar su narrativa. Exacto. Aunque jamás ahora lo celebre tácticamente como una victoria contra la ocupación, Francia espera que el reconocimiento refuerce a la autoridad palestina como el actor legítimo. Pero vamos, es una jugada arriesgada, ¿eh? Sin duda, me imagino. Y además de eso, Macron insiste en el derecho palestino a existir, pero sin quitarle derechos a Israel. Correcto, lo repite. Esto no retira los derechos del pueblo de Israel. La idea oficial es que un Estado palestino viable es la única alternativa a que haya un solo Estado donde los palestinos vivan en, bueno, ocupación, discriminación y subyugación perpetuas. Quieren evitar eso a toda costa. Y esto Francia no lo hace sola, ¿no? Se enmarcan como más grande. Totalmente. El anuncio coincidió con una conferencia internacional en la ONU que copresidían Francia y Arabia Saudita, justo para impulsar la solución de dos estados. Ah, o sea que estaba coordinado. Parece que sí. Si miras el cuadro completo, ves a Francia intentando, recuperar un papel protagonista en la diplomacia, ¿sabes? Ofreciendo una vía distinta a la de Estados Unidos, que quizá es más cauta o diferente. Y que se sumen otros países del G7, como Reino Unido o Canadá. Eso rompe un poco el molde, ¿no? Claro, rompe un consenso que había antes, refleja mucha frustración con cómo estaban las cosas, con que la diplomacia tradicional no funcionaba. El reconocimiento aquí es casi como una herramienta de presión, una diplomacia más directa, para intentar cambiar las cosas. Y esas reacciones tan distintas que decíamos al principio son la prueba de que esto ha agitado el avispero. Empecemos por Israel. ¿Cómo reaccionaron? Por rechazo total y unánime. El ministro de Exteriores, Gideon Sa'ar, dijo que era un premio para Hamás y el terrorismo, una amenaza directa a la seguridad de Israel. Palabras duras. Muy duras. Y Netanyahu fue todavía más claro. Dijo que un Estado palestino no se creará al oeste del Jordán. Punto. Incluso se ha hablado de posibles represalias, como anexionar partes de Cisjordania. Madre mía, eso sí que aumentaría la tensión. Muchísimo. Y mientras Israel reaccionaba así en el lado palestino, como decías, la cosa era más compleja. Sí, muy dividida. La autoridad palestina de Mahmoud Abbas, pues encantada. Lo calificó de decisión histórica y valiente. Abbas incluso habló en la conferencia de la ONU, por vídeo, porque Estados Unidos le quitó el visado, y prometió reformas, condenó lo de Hamás del 7 de octubre y dijo que Hamás no tendrá un papel en un futuro gobierno. Intenta venderse como el socio fiable, ¿sabes? Claro, posicionarse. Pero, como decíamos, Hamás también lo celebra. Correcto, y ahí está lo complicado. Hamás saca comunicados diciendo que es una medida positiva, un avance político. Lo ven como resultado de su lucha y como prueba del fracaso de la ocupación. O sea, que las dos facciones palestinas que están enfrentadas celebren lo mismo. Exacto. Y eso te enseña la fractura interna tan grande que hay y que cada uno juega sus cartas. Y esta división no es solo palestina, se ve clarísima entre los aliados de siempre de Occidente. Ahí la fractura es muy llamativa. Sin duda, es súper interesante ver esa fisura. Estados Unidos ha sido muy crítico. Dicen que estos reconocimientos son actos superficiales y piden diplomacia seria. Siguen pensando que el reconocimiento tiene que salir de una negociación directa, no ser un paso unilateral antes. Y Alemania tampoco está en la línea de Francia, ¿verdad? Para nada. Alemania se mantiene firme. Nada de reconocimiento a corto plazo. Su argumento es que la seguridad de Israel es lo más importante y que el reconocimiento debe ser el último paso de un proceso, no una herramienta para empezar. O sea que entre París y Berlín hay una diferencia clara. No hay unidad en la UE en esto. Ninguna. Pero en cambio, el Reino Unido sí que ha dado un giro importante. Sí, eso es muy notable. Si hace unos meses Londres se resistía, ahora en septiembre se ha sumado a Francia, Canadá y Australia. Reconocimiento formal. Eso demuestra lo rápido que está cambiando todo. ¿Es verdad? Y no nos olvidemos de España, que junto a Irlanda y Noruega ya lo hizo meses antes. Ahora aplaude a Macron y se consolida como uno de los países europeos que lideran este cambio de enfoque. Vale, entonces, volviendo a la estrategia de Francia, ¿cómo esperan ellos que este reconocimiento sirva para desbloquear la paz? ¿Cuál es el plan? Pues la idea francesa, según las fuentes, es crear una dinámica política global nueva. Quieren meter el reconocimiento en un paquete más grande. ¿Qué incluiría ese paquete? Pues mira, pasos hacia la normalización entre Israel y países árabes. Reformas importantes en cómo se gobierna Palestina y, clave, el desarme y aislamiento de Hamás. Ambicioso.
Mucho. Francia incluso ha ofrecido ayuda para una misión internacional de estabilización y para entrenar a fuerzas de seguridad palestinas que respondan ante la autoridad palestina. Suena un plan completo, sí, pero los riesgos son enormes. Empezando por la reacción de Israel que ya has contado. Exactamente. Y ahí está la gran pregunta. ¿Esta presión diplomática va a funcionar? ¿Va a forzar una negociación? ¿O va a hacer que las posturas se endurezcan todavía más? Claro. La amenaza de Israel de anexionar Cisjordania es un riesgo real, y eso se cargaría la solución de dos estados por completo. De hecho, Francia y Reino Unido han advertido juntos a Israel que no tome represalias. Saben que el peligro de que todo escale es muy alto. Y además de la reacción israelí, está el problemón de la propia gobernanza palestina. Punto crítico. Sí, señor. Que un futuro Estado palestino funcione depende de que la autoridad palestina se consolide, se reforme y la gente crea en ella. ¿Y ahora mismo cómo está eso? Complicado. Las fuentes dicen que muchos palestinos ven a la AP como corrupta y cada vez más autoritaria. Uf. Y la ayuda internacional, que es fundamental, viene con condiciones muy claras. Rendición de cuentas, Estado de Derecho y que se desarmen todas las facciones que no controla la AP. Hasta Andorra, fíjate, ha puesto como condición para reconocer en el futuro que se liberen los rehenes y que jamás no esté en el poder. Entiendo. Y claro, la división política y física entre Cisjordania, AP y Gaza, Hamás, eso es un obstáculo gigantesco. Todo esto dibuja un escenario en Oriente Medio que parece estar cambiando, ¿no? Con actores intentando jugar un papel diferente. Cosa de Estados Unidos. La frustración de décadas de bloqueo, la crisis humanitaria y quizá la postura del gobierno israelí actual. Todo eso ha empujado a países europeos y otros del G7 a ser más proactivos. La cooperación entre Francia, Arabia Saudita, otros países de la región, podría estar creando una nueva forma de buscar la paz, menos dependiente de EU. Buscan crear una nueva realidad política sobre el terreno. Vale, intentando resumir un poco todo esto. La decisión de Francia y esta ola de reconocimientos es una apuesta geopolítica fuerte. Sí, muy fuerte. Nace de la frustración con el bloqueo, de la urgencia humanitaria y de una estrategia para impulsar los dos estados, intentando a la vez aislar a Hamás. Eso es. Pero, claro, ha abierto grietas importantes entre los aliados occidentales y ha provocado reacciones muy encontradas y potencialmente peligrosas. Exacto. Su éxito parece depender de equilibrios muy delicados. Cómo reacciona Israel, si la autoridad palestina se reforma de verdad y si esta nueva coalición diplomática se mantiene unida. Son muchos factores en juego. Lo que parece claro es que casi todo el mundo veía que seguir como estábamos era insostenible. Sí, el status quo estaba agotado. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que sale de todas estas tensiones que hemos visto. A ver, teniendo en cuenta la polarización tan fuerte, las amenazas de Israel, que jamás celebre algo diseñado para aislarlo, y la debilidad de la autoridad palestina, ¿cabe la posibilidad de que esta ola de reconocimientos, en vez de ayudar a la paz, acabe reforzando a los más radicales de ambos lados? Ostras, es una posibilidad inquietante. Podría hacer todavía más difíciles los acuerdos necesarios para dos estados. O al revés, es justo esta sacudida, este desafío a la diplomacia de siempre, lo que hacía falta para obligar a todos a afrontar una realidad que, como dicen las fuentes, era catastrófica y no daba más de sí. Una pregunta difícil. Es la gran incógnita, ¿verdad?, la que nos deja esta nueva etapa diplomática sobre la mesa. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? No te quedes fuera. Suscríbete ahora mismo para recibir actualizaciones constantes. Y si el video te gustó, deja tu me gusta y compártelo con alguien que también pueda necesitar esta información.